Ahora estudiaremos brevemente lo que es la rectificación. Vamos a ver cómo se convierte una señal de corriente alterna a corriente directa. Comenzaremos con el recortador que vimos en videos anteriores. Teniendo una entrada senoidal, el diodo solo permitía el paso de los semiciclos positivos. A este proceso se le conoce como rectificación, más concretamente rectificación de media onda. Esto ya podría ser considerado como un voltaje en corriente directa. Podemos determinar el voltaje promedio que se está entregando a la carga. Si aplicamos el teorema de valor medio, el voltaje de CD que obtenemos va a ser 1 sobre el periodo de la función, que sería 2pi, por la integral desde 0 hasta pi de la función BP seno de teta, más la integral de pi hasta 2pi de 0 por dt. Resolviendo esta integral, el voltaje de CD va a ser igual al voltaje pico entre pi. Esto es aproximadamente 0.318 veces el voltaje pico. Recordamos que el valor medio de una señal es lo que mide un multímetro en CD. Si nosotros conectamos un voltímetro para medir VO, encontraremos que la medición es de 0.318 veces el voltaje pico de la señal. O sea que si la señal tiene un pico de 10 volts, obtendríamos 3.18 volts en el multímetro de CD. Si consideramos los diodos de silicio, tendríamos que tomar en cuenta la diferencia de potencial en el diodo. Ya sabemos que para el silicio es de 0.7 volts, por lo tanto el voltaje de CD va a ser 0.318 que multiplica al voltaje pico menos los 0.7 volts del diodo de silicio. Ahora veremos cómo es la rectificación de onda completa. Utilizaremos un circuito conocido como puente de diodos. Vamos a analizar este circuito para el semiciclo positivo de la señal alterna. Observamos que cuando la fuente tiene esta polaridad, va a generar una conducción en D2, siempre y cuando sea mayor al voltaje de polarización del diodo. D4 va a estar polarizado en inverso, por lo tanto no va a haber circulación. Tanto D1 como D4 están polarizados en inverso. La corriente va a seguir esta trayectoria. Podemos redibujar el circuito de la siguiente manera. Para determinar VO, recordamos que esta terminal indica que se está midiendo con respecto a tierra. Quiere decir que el voltaje VO es el mismo voltaje que hay en la resistencia de carga RL. Por lo tanto, determinamos el voltaje que hay en ese resistor. La corriente en el resistor siempre va de un potencial mayor a un potencial menor. Si graficamos VO para el semiciclo positivo, tendríamos la misma señal de entrada, siempre y cuando considerando el modelo ideal. Para el modelo práctico, observamos que la corriente pasa por un par de diodos polarizados en directo, por lo tanto tendremos una caída de 0.7 volts para el primer diodo y una caída de 0.7 volts para el segundo diodo. Eso va a afectar directamente la amplitud de la señal de salida, obteniendo un voltaje pico menos 1.4 volts, que es la suma de los dos diodos por los que está atravesando la corriente. Ahora analizaremos el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, la fuente adquiere la siguiente polaridad. Si dibujamos la corriente, vemos que va a ir por D4, que está la polarizado en directa, D3 está polarizado en inversa, D2 está la polarizado en inversa, por lo tanto tomará este camino, y D1 está polarizado en directa. La dirección de la corriente sería esta. El circuito quedaría así. En este caso, el diodo 1 y el diodo 4 conducen, y el diodo 2 y el diodo 3 no conducen. Graficamos el voltaje de salida y tomando en cuenta la dirección con la que circula la corriente, observamos que el voltaje en RL tiene exactamente la misma dirección que en el semiciclo positivo. Y aquí tenemos la forma de onda de la señal completamente rectificada. Para el modelo ideal, su voltaje pico no se ve afectado por los diodos. Sin embargo, considerando el modelo práctico, el voltaje pico va a ser afectado por la caída de los dos diodos. Si son de silicio, el pico de voltaje de salida tendrá una disminución de 1.4 volts. Si medimos el nivel de CD que se obtiene con esta forma de onda, que es el valor que obtendríamos utilizando un voltímetro puesto en CD, vamos a aplicar el teorema de valor medio. Vemos que la señal es periódica de 0 a pi, el inverso del periodo por la integral desde 0 hasta pi de la función de entrada. Resolviendo va a ser 2 veces el voltaje pico entre pi, lo que es aproximadamente 0.636 por el voltaje de pico. Vemos que de esta manera se obtiene un nivel de CD que es el doble del anterior. Si consideramos los diodos de silicio, el voltaje de CD para la rectificación de onda completa va a ser 0.636 que multiplica al voltaje pico menos el 1.4 volts de los diodos de silicio. Ahora vamos a mejorar el nivel de CD de la señal de salida. La fuente de entrada era una señal alterna. Comúnmente los circuitos son alimentados con el voltaje proporcionado por CFE, que son 120 volts
RMS. Vamos a utilizar este voltaje como entrada, vamos a poner un fusible y esto va a pasar a un transformador. El transformador está conectado como reductor en una relación 10:1, por lo tanto el voltaje que tenga en la entrada lo va a reducir 10 veces. Por lo tanto, los diodos van a tener a su entrada un voltaje de 12 volts RMS. Recordamos que 12 volts RMS corresponden a 12 por raíz de 2 de voltaje pico. Por lo tanto, el transformador entregará 16.97 volts pico y menos 16.97 volts pico. Como la rectificación se lleva a cabo por un puente de diodos, la señal de salida va a tener una rectificación de onda completa. Considerando el modelo práctico, el voltaje pico será de 15.57 volts, considerando los dos diodos de silicio. El voltaje de CD que se genera con esta señal va a ser de 0.636 por el valor del voltaje pico, 15.57, lo que ofrece un nivel de CD de 9.9 volts. Esto es lo que nosotros vamos a leer en nuestro multímetro en la escala de corriente directa. Pero este circuito, además de lo que hemos analizado, tiene en paralelo con la carga un capacitor. Este capacitor se va a estar cargando al voltaje pico de la señal. Hay que considerar que el capacitor, si está descargado, es un cortocircuito. Por lo tanto, toda la corriente inicial de carga puede forzar a los diodos a unas corrientes muy grandes. Por esa razón, estos circuitos traen un fusible por si se tiene la mala suerte de conectar cuando estamos en el pico más alto de la señal y el capacitor está descargado, pues va a haber una corriente excesiva de carga en el capacitor. Si graficamos el voltaje de salida con el capacitor, inicialmente el capacitor está descargado. Con el primer semiciclo va a alcanzar el voltaje pico de la señal, que son los 15.57 volts. Conforme disminuye la señal, el capacitor se va a ir descargando y se va a cargar en el siguiente semiciclo, llegando a su voltaje pico, y nuevamente se va a descargar cuando disminuye la señal de entrada. Y esto se va a repetir para toda la señal. A este voltaje se le llama voltaje de rizo. El voltaje de rizo es más notorio si el capacitor es pequeño. Si utilizamos capacitores electrolíticos grandes, el voltaje de rizo prácticamente se va a ver como una señal de CD. Si ahora nosotros graficáramos la corriente en el capacitor, podríamos ver los picos de corriente conforme se va cargando. Es común pensar que estos convertidores necesitan un capacitor de muy alto valor para quitar el rizo, pero un alto valor en un capacitor implica que los picos de corriente sean muy grandes y podamos dañar a los diodos. En este tipo de circuitos se utilizan capacitores del orden de los 1000 microfaradios a los 2200 microfaradios. En este caso prácticamente tendríamos los 15 volts de corriente directa en la salida VO. Para poder eliminar el rizo se pueden utilizar reguladores de voltaje. Estos reguladores de voltaje están hechos de semiconductores, por lo tanto también requieren de un voltaje para trabajar. Por lo general van a tomar un voltaje de 1.2 volts de la señal que fue rectificada y filtrada. En sus configuraciones siempre llevan dos capacitores para poder atenuar las frecuencias altas y regular el voltaje de rizo. Para este circuito tendríamos una salida constante de aproximadamente 14 volts. El regulador de voltaje más común es el LM317, que incluso puede variar el voltaje de salida tomando en cuenta el valor máximo que tendríamos en este caso y llegando a un mínimo de 1.2 volts. Existen reguladores fijos como el 7805, que en la salida me va a dar 5 volts, lo que quiere decir que el resto de la energía se va a disipar en el regulador en forma de calor. Generalmente se utilizan en cascada, conectando primero un 7812 que va a bajar a 12 volts y después un 7805 para bajar de 12 volts a 5 volts de corriente directa. Otra manera de hacer la regulación es conectando un diodo Zener, que veremos posteriormente. Y de esta manera es como se convierte la corriente alterna en corriente directa. La mayoría de los aparatos cotidianos tienen este circuito en la entrada donde se conecta a la alimentación de CFE para poder proveer de corriente directa a los circuitos internos del aparato.